Bien, chicos, continuando con la unidad de disoluciones químicas, vamos a hacer un repasito de los conceptos. Ustedes ya en la clase anterior tuvieron una actividad sumativa donde aplicaban los conceptos de manera, ¿cómo se dice?, lógica y conocimientos adquiridos. La clase de hoy o la actividad que viene tiene que ver con los conceptos y ahora con cálculos matemáticos. Así que voy a darles un pequeño repaso. Iniciamos por unas sustancias, donde una sustancia pura es una forma de materia que tiene una composición definida, quiere decir que es constante, no varía, y propiedades características. Algunos ejemplos de una sustancia pura: el agua, el amoníaco, el azúcar, el oro y el oxígeno, que son formas de materia pura. No se dan mezclando algo con algo, no. Las sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor u otras propiedades también. Dentro de la sustancia pura, pues lo más elemental, el elemento es la constitución del todo, pues de la materia. No se pueden separar por sustancias más simples, a sustancias más simples, sino por medios químicos. Los elementos ya los conocen ustedes, los que están en la tabla periódica: cobre, potasio, oxígeno, carbono, entre otros. Y en sustancias puras, pues, si se unen más de dos elementos, se forman compuestos. Son sustancias formadas por dos o más átomos de elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Cuando yo hablo de proporción definida, quiero decir la cantidad de átomos presente en esa molécula. Proporción. El agua, si yo digo H2, me está diciendo una proporción de hidrógeno de 2 o un oxígeno. Amoníaco, NH3, proporción 3 hidrógenos, 1 nitrógeno. El benceno, 6 carbonos, 6 hidrógenos. Claro, estoy hablando aquí de 3 compuestos nada más y existen más de 6 millones de compuestos. Vamos a recordar cuando en undécimo dimos compuestos químicos, también vimos mezclas. Una mezcla es una sustancia formada por dos o más sustancias puras. O sea que si yo mezclo agua con azúcar, es una mezcla, y es una mezcla porque el agua es una sustancia pura y el azúcar también. Características: no ocurren reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de sus componentes mantienen su identidad y sus propiedades. Los componentes pueden separarse por medios físicos tales como destilación, filtración, flotación, etc. Cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de la mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a sus componentes. Vamos a ver esto aquí. La mezcla homogénea, ya les dije, el azúcar en agua, los componentes no se distinguen a simple vista. Azúcar en agua o sal en agua. Añado mezclo y se observa una sola fase. No se distingue el azúcar aparte. Y una mezcla heterogénea, se distinguen a simple vista más de una fase: aceite y agua. Ya esto lo hemos venido viendo 2 semanas repetitivas. Vamos a seguir. Tipos de mezcla: suspensión, mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles. No soluble, o sea que abajo queda una fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, que es la fase dispersante. Las partículas en suspensiones son visibles a nivel macroscópico y las suspensiones son filtrables. Este es un medicamento que se dice suspensión porque viene en estado, ¿cómo se dice?, estado polvo. Trae una instrucción que dice: añada agua hasta la marca y agite. Eso es una suspensión. La mezcla de un sólido en polvo en un medio acuoso o líquido. Suspensión.
Otro ejemplo es el agua en la arena, las pinturas de vinil, los jugos elaborados con frutas naturales que ustedes observan que a simple vista separa una capa de la que es más diluida, una capa más pura, o se le dice la pulpa, de lo que es más ligero en partículas. El talco fino en agua y uno que otro medicamento más. Cuando hablamos de coloide, es una sustancia que es la fase dispersa en un medio dispersor formado por otras partículas. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases. Vamos a ver los ejemplos: aerosol, niebla, humo, espuma de la cerveza, y el efecto Tyndall, que es un fenómeno físico que se hace que las partículas coloidales en una disolución o gas sean visibles al dispersar la luz. Esto lo vemos en las mañanas, el efecto Tyndall. Vamos ahora sí a lo que nos interesa a nosotros, una disolución que ya estamos, mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde una es el soluto, que está en menor cantidad, y la otra es el disolvente, que aparece en mayor cantidad. Bueno, ahí les dice el diámetro de algunas partículas, y dependiendo del número de sus componentes puede ser binaria, ternaria, cuaternaria. Esto ya lo estuvimos viendo. Disolución, en conclusiones, formado por la suma del soluto más el disolvente. Así que mañana yo les digo qué es una disolución. Es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias, donde se observa una sola fase. La misma se compone de un soluto y un disolvente, en palabras sencillas. Entonces, ya que les repasé, bueno, aquí este cuadro presenta las características de cada una de esas soluciones. Si es una disolución, si es un coloide y si es una suspensión. Y las técnicas de separación, pues, los vamos a ver más adelante. Hoy nada más iba a repasarles esto, porque procedo ahora a explicarles la parte analítica o matemática de esas soluciones. En la clase anterior yo les estuve hablando de que existía una forma matemática de saber cuándo una solución estaba más concentrada que otra, sin necesidad ni de olerla, ni de verla, ni de saborearla, que existía una relación matemática para eso. Entonces hoy voy a presentarles ese video donde explica muy detalladamente cómo podemos hacer con cálculos numéricos, o cómo podemos determinar con cálculos numéricos la concentración que posee una disolución, solamente utilizando un papel y un bolígrafo para escribir. Voy a detenerlo un poquito y voy a presentar el video, así que quédense ahí un segundo. ¿Me avisan cuando ya se esté presentando la pantalla, por favor? Ya. Entonces, para que tenga mejor sonido, voy a apagar mi micrófono y los dejo con el audio del video. Si no llega a funcionar el audio del video, por favor avísenme de una vez, porque para ver qué pasa. Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las unidades de concentración químicas. Entonces, vamos a iniciar con una unidad de concentración muy importante, que es la M mayúscula, que indica molaridad. Y no la podemos confundir con la M minúscula, que la vamos a ver próximamente. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Esto es molaridad, y la fórmula nos dice que es igual a moles de soluto
que lo representamos por una N minúscula sobre litros de solución. Las unidades son bien importantes, entonces si son moles de soluto, para poder hallar las moles de soluto nos vamos a remitir a esta fórmula que indica que las moles es igual a los gramos sobre el peso molecular del soluto. Y siempre que nos digan litros, porque la fórmula trae litros, todas las unidades que no estén en litros las debemos convertir. Esas son las dos fórmulas que vamos a trabajar y de igual manera lo vamos a hacer con el triángulo para que puedan despejar de la fórmula de una manera fácil. El primer ejercicio que vamos a desarrollar está en la parte de arriba y dice lo siguiente: ¿cuál es la molaridad de una solución de volumen 1200 mililitros que contiene 0,9 gramos de cloruro de sodio? Entonces escribamos los datos para poder entender el ejercicio y poder saber qué debemos hallar y qué unidades debemos convertir para poder despejar en la fórmula. Los datos del ejercicio son los siguientes. La incógnita es molaridad, el volumen es 1200 mililitros y nos dan gramos de cloruro de sodio, que es igual a 0,9. Ok, entonces, revisando los datos, vamos a mirar con las dos fórmulas cómo vamos a aplicarlo para poder hallar la pregunta que es molaridad. Primero que todo tenemos el volumen, pero el volumen en la fórmula nos lo piden en litros y lo tenemos en mililitros. Para eso, entonces, aplicamos factores de conversión. Un factor de conversión es multiplicar lo que nos dan por algo que ya conocemos. Este es mi factor de conversión y lo voy a aplicar para poder pasar mililitros a litros. El factor de conversión en este caso que debo conocer es que en un litro existen o hay un volumen de 1000 mililitros. ¿Y para qué aplico este factor de conversión? Este factor de conversión lo aplico para que los mililitros del numerador se cancelen con los mililitros del denominador, y al hacer esta división entonces vamos a obtener las unidades en litros. Lo que podemos hacer es cancelar los ceros con los dos ceros de abajo, y al dividir 12 entre 10 nos da 1,2 litros. O si lo prefieren también pueden hacerlo de la siguiente manera: el 1000 tiene 3 ceros. Lo que deben hacer es, cuando dividen, correr la coma en el número que les dan, el mismo número de unidades que aparezcan en la cantidad de ceros. Como hay 3, lo corro 1, 2 y 3 y escribo la coma en esta parte del 1, que fue lo que hicimos allá en la respuesta. Entonces esta es la cantidad de volumen en litros, pero ya tenemos el volumen. Ahora nos piden que tengamos las moles, porque eso es lo que dice la fórmula. No tenemos las moles, tenemos los gramos de la sal, que es cloruro de sodio. Vamos inmediatamente a esta fórmula y vemos que para obtener las moles de soluto, que es este N, tenemos los gramos, sí, porque nos los dan, son 0,9, y el peso molecular del soluto siempre me voy a remitir a la tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica tiene tanto los números atómicos como las masas de cada elemento. Para este caso, el sodio tiene una masa o un peso atómico de 23, ustedes lo pueden corroborar en sus tablas periódicas, y el cloro tiene un peso atómico de 35.45. Entonces lo que hacemos es sumar estos dos pesos atómicos, y al sumar entonces sumamos con unidades de decimal, y aquí serían 8, 5, 58,45 gramos sobre mol, que son las unidades en las que se expresa el peso atómico. Ahora sí, teniendo ya los gramos y el peso atómico,
lo que hacemos es hallar las moles, serían entonces 0,9 gramos que nos lo dan, dividido el peso molecular de la sal, que es 58,45 gramos sobre mol. Siempre debemos trabajar unidades, nos quedarían entonces en moles, y en la calculadora lo que hacemos es hallar esta división para obtener las moles. Entonces, al dividir obtenemos 0,015, que lo podemos dejar después de la coma, lo podemos dejar con 3 o 4 decimales. Esa sería entonces la respuesta en cuanto a las moles de soluto. Ahora entonces vamos directamente a la fórmula y ya tenemos las moles y ya tenemos el volumen. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Molaridad es igual a 0,0154 dividido el volumen, que es 1,2 litros, y estas son moles. Entonces la molaridad es igual al resultado de dividir las moles entre el volumen, 0,013. Esa sería la molaridad de la solución. Estas dos fórmulas son importantes y lo pueden también hacer despejando. Aquí en este caso nos pedían molaridad, entonces cubrimos molaridad y nos queda dividir los moles de soluto, que lo hicimos, sobre los litros de la solución. O les pueden preguntar volumen, lo hacen moles de soluto dividido molaridad, o si les preguntan las moles de soluto, multiplican la molaridad por el volumen. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de molaridad. El siguiente ejercicio, en esta parte se los dejo, dice calcular la molaridad de 2,2 gramos de H3PO4 disueltos en un volumen de 1000 mililitros. De igual manera vamos a obtener los datos del ejercicio y nuevamente la incógnita es molaridad, el volumen son 1000 mililitros y nos dan la cantidad del H3PO4, que es un ácido, y nos dicen que la cantidad es 2,2 gramos. Entonces tenemos dos datos y una incógnita. Hacemos exactamente lo mismo que el anterior ejercicio. Tenemos el volumen, que es 1000 mililitros, pero lo debemos pasar a litros. Recordemos que 1000 mililitros es lo mismo que un litro, y eso lo hicimos en el anterior ejercicio aplicando el factor de conversión. Entonces aquí ya no tenemos que hacer ningún factor de conversión porque conocemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Lo que debemos hacer es tomar los gramos del H3PO4, que es el ácido fosfórico. Tenemos los gramos, debemos con la tabla periódica hallar su peso molecular para poder despejar y hallar los moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El hidrógeno tiene un peso molecular de 1 gramo. El fósforo, ya se lo voy a escribir aquí, el fósforo tiene un peso molecular de 31 gramos sobre mol, y el oxígeno tiene un peso molecular de 16 gramos sobre mol. Entonces lo que hacemos es revisar los subíndices que indican la cantidad de átomos presentes de cada uno en la molécula. En el caso del hidrógeno hay 3, entonces 1 gramo mol lo multiplico por 3 y quiere decir que en ese caso el total sería 3 gramos sobre mol. El fósforo solamente hay 1, entonces aquí lo paso como 31 gramos sobre mol, y finalmente el oxígeno, hay 4 oxígenos, esto lo debo multiplicar por 4 y me da 64 gramos sobre mol. Al hacer esta suma, lo que vamos a obtener es 4, 5 y 3, 8, y 6 y 3, 9.
todo el compuesto tiene un peso molecular de 98 gramos sobre mol. Vamos inmediatamente a la fórmula de moles y hacemos lo siguiente. Moles es igual a los gramos que nos los da el ejercicio, que son 2,2 gramos dividido el peso molecular del soluto, que en este caso pues siempre es el que nos indique la cantidad en gramos. Él va a ser el soluto y su peso molecular es 98 gramos sobre mol. Cancelamos unidades y nos quedan moles, que es lo que nos están solicitando en el ejercicio. Entonces, N, que indica la incógnita, la vamos a hallar dividiendo estos dos valores. 2,2 dividido 98, eso da 0,022 moles. 0,022, lo pueden dejar con 3 cifras decimales. Ya tenemos las moles del soluto y ya tenemos el volumen. Lo que nos queda es despejar en la fórmula de molaridad y hallar el resultado. Molaridad es igual a las moles 0,022 dividido el volumen, que sabemos que ya es 1 litro. Esos son moles. Entonces, la molaridad de esa solución es exactamente 0,022, porque al dividir entre 1, pues vuelvo a obtener el mismo número. Recuerda comentar lo que no te quede claro y dejarme tus... Ustedes me comentan a mí lo que no les quedó claro. A ver, chicos. Las cosas que no entienden o la parte que no entendieron. Primero, voy a decirles que en el módulo está escrito ya la fórmula de molaridad. Ya ustedes tienen esa fórmula escrita en el módulo y también tienen la fórmula de calcular los moles. Lo que faltaba era el procedimiento de cómo calcular la concentración de una solución. Profe, yo le tengo una pregunta. Sí, solo, o sea, se divide, perdón, se multiplica, como ella dijo, para sacar el litro de los mililitros. Okay. ¿Solo debe ser suma o eso varía? Bien. Conforme es la fórmula. No, varía conforme te dé la información el problema. Va a haber veces que no tienes ni siquiera que convertirlo porque el problema te lo va a dar en litros. Lo que tienes que estar pendiente de lo que te dé la fórmula. La fórmula no varía. Si es la fórmula, no varía. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litro de disolución. Y si en el problema me expresan la disolución en litro, debo colocarla tal cual, sin trabajarla. Claro que si me dan en mililitros, entonces transformo de mililitros a litros. ¿Y qué, por medio de qué? Diciendo o utilizando los factores de conversión que dicen que 1 litro tiene 1000 mililitros. ¿Aplicaría que 2 litros tendría 2000 o varía? Correcto, muy bien, sí, exactamente. 2 litros tiene 2000 mililitros. Por eso se dice mili. Ajá, por eso dice mili, porque viene de mililitros. Está cayendo un aguacero muy fuerte. Me parece que no me escuchan. Sí le escucho, profe, sí le escucho. Okay. Entonces pienso que estoy gritando o que no me escuchan. A ver, muy bien, muy buena tu aporte, Karina. ¿Alguien más? Profe, una pregunta, pero si en el problema está los datos, pero solamente tenemos que buscar los moles y el volumen. A veces no tienes que buscar el volumen, emérito. A veces tienes que convertirlo. Porque como aquí, ¿ves? Aquí te lo dio en mililitros. Y tú lo tienes que usar en litros, como dice la fórmula, te lo pide en litros. Así que cada vez que te lo den en litros, tú divides entre 1000 y eso te da el valor del volumen en litros. Si te lo dan en mililitros, recuerda que divides entre 1000.